amigos, les quiero dar la bienvenida a esta nueva cápsula de comunicación sostenible, un espacio que busca unir el mundo de la comunicación social con el mundo de desarrollo sostenible, conversando con distintos profesionales que están impactando al mundo y que quieren también cambiar al mundo a través de sus profesiones, a través de sus cargos y de su aporte en el mundo público, sociedad civil y mundo privado. Estamos en esta ocasión en un capítulo especial para conversar de la sostenibilidad y del mundo del periodismo, del mundo de las políticas públicas, del mundo de las organizaciones, con Iván Gardilchik. Después me corregirás, Iván, si es que lo pronuncié bien o mal. Él es actual en MBA, Business and Society de la Universidad Católica de Chile, es periodista, experto en temáticas de sostenibilidad, comunicación, organizaciones, negociación y mediación socioambiental. Iván, te quiero dar la más cordial bienvenida a esta nueva cápsula de comunicación sostenible. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, muchas gracias. Está perfecta la pronunciación del apellido, no hay problema con eso. Antes de comenzar y interiorizarnos en esta conversación, aprovecho también de agradecerte la invitación y de felicitarte por el trabajo tanto de difusión, pero también como de generación de contenidos que tú generas en esta materia. Así es que también desearte el mayor de los éxitos. Estamos en un momento súper crucial en el que la comunicación cobra un rol tremendamente relevante para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, no solo los de sostenibilidad por parte de las organizaciones, sino también a nivel global. Iván, la primera pregunta que te quiero hacer, junto con agradecerte también tus comentarios, es ¿cuál es tu principal reflexión como comunicador respecto a lo que ha pasado con el COVID-19 en el mundo? ¿Ha cambiado en algo tu percepción de la comunicación? ¿A ti como comunicador te ha cambiado mucho el contexto del COVID-19? Sí, mira, yo en rigor hoy día desarrollo un trabajo que es de comunicación, puramente de comunicación, pero en las relaciones, ¿no es cierto? Que está muy fundado en el trabajo que se desarrolla, en mi caso, desde el Ministerio de Energía, entre las comunidades y los proyectos de energía, ¿ya? Sin embargo, desde ese mundo, desde el mundo de la política pública, yo diría que el gran aprendizaje o el gran impacto que podemos rescatar y del cual tenemos que sacar muchos aprendizajes post-COVID, y probablemente también uno podría linkearlo sin que tengan una relación absolutamente directa, ¿no es cierto?, con lo sucedido en octubre del año 2019, tiene que ver con cómo el Estado comunica sus políticas públicas. Y en este caso, digo, ¿no es cierto?, puede tener una vinculación con el octubre de 2019, dado que hay una demanda al Estado, ¿no es cierto?, y que el Estado probablemente en aquello que ha hecho bien, probablemente no lo ha comunicado tan bien. Y en el caso del COVID-19, definitivamente toda la comunicación de emergencia, toda la comunicación para el control de las medidas que se adoptan por parte del gobierno central, en ello la comunicación cobra un valor fundamental. Y entonces no hemos visto en este ya casi año de pandemia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que una buena comunicación puede hacer un cambio significativo respecto de las consecuencias de una pandemia como el COVID-19. Y entonces podemos extrapolar, ¿no es cierto?, la comunicación que han hecho ciertos gobiernos o ciertos presidentes, hoy día el saliente Donald Trump o Bolsonaro en Brasil, ¿no es cierto?, versus otros países que han adoptado una comunicación de riesgo, de emergencia, mucho más profunda. Y ahí, con las cosas que se han hecho bien, ¿no es cierto?, en materia de comunicación de políticas públicas, creo que también como Estado y como organización tenemos
que sacar algunos aprendizajes de cómo incorporar una buena comunicación en la difusión de las políticas públicas. Desde ese punto de vista, Iván, esta es una percepción muy personal. Nosotros tenemos un desafío tremendo de cara al año 2030 que tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Tengo la percepción a nivel nacional de que los objetivos de desarrollo sostenible están muy centrados en el mundo empresarial y las empresas se han apropiado de estos objetivos y yo veo políticas que tienen que ver con los ODS súper avanzadas y muy en serio respecto a algunas grandes empresas chilenas. Pero en el mundo público o en el mundo de los ministerios, por ejemplo, o en el mundo de las municipalidades incluso, me falta ver en el fondo un trabajo en donde las políticas públicas, por ejemplo, estén alineadas con los ODS, donde hay una campaña masiva para explicarle a la ciudadanía de qué se tratan estos objetivos. ¿Coincides conmigo en este análisis? Coincido contigo relativamente, en tanto que efectivamente el sector privado, ¿no es cierto? Y uno podría llevar esto al mundo de las empresas, viene desarrollando desde hace ya aproximadamente 15 años, 17 años, un trabajo bien relevante en lo que se refiere a la incorporación de la sostenibilidad en la gestión. Y uno puede hacer ahí una mirada evolutiva, ¿no es cierto?, desde la lógica de la filantropía, luego la responsabilidad social, luego la sostenibilidad, etcétera, hasta que la sostenibilidad ya se entiende como un aspecto del negocio y de la gestión. Y en ese sentido, el mundo privado efectivamente ha sido capaz de incorporar estándares, ¿no es cierto?, de gestión, indicadores, en fin, que le han permitido alinearse y hoy día los tienen puestos en el foco en materia de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Y hay mucho que hacer todavía en el mundo privado, por cierto. Y en el mundo público probablemente le ha costado más hacer un reconocimiento de que en definitiva todas sus acciones de política pública deben contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. Y probablemente, dadas las urgencias que tienen los gobiernos, ¿no es cierto?, y el Estado, la visibilidad de lo que se está haciendo hoy día en materia de objetivos de desarrollo sostenible es menor a la que le pueden dar las empresas. Sin embargo, dada mi experiencia en el Ministerio de Energía y dado el rol que hoy día el Ministerio de Energía está viviendo justamente en una transición energética para llegar a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible en aquellos que tienen relación con acceso a la energía, con energías limpias, etcétera, yo diría que el Estado está haciendo ese trabajo en muchas materias y probablemente lo que le falta es un poquito de mayor visibilidad. Pero uno hoy día puede ver, ¿no es cierto?, en materia de derechos humanos y empresa, en materia de desarrollo social, en materia de medio ambiente, en materia de energía, que hay un trabajo alineado al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y pensaría que la base de aquello es lo que se está haciendo en materia de energía y medio ambiente, en tanto es una de las preocupaciones fundamentales, ¿no es cierto? Y creo que ahí hay un avance relevante. Falta quizás, Iván, hacer una bajada e ir un poco más al área chica respecto a esta relación entre las políticas públicas y los ODS, por ejemplo, involucrar más a los municipios. ¿Qué pasa con las políticas locales, en el fondo, en relación a los ODS, o estamos a muchos años todavía de llegar a ese nivel? No, yo tengo una percepción y una conclusión de que no estamos a muchos años. En general, Chile, y probablemente una de las problemáticas del país en tanto su inserción a nivel global, es que hay materias en las que estamos muy en la punta. Eso, ¿no es cierto?, nos ha significado hoy día estar comparándonos, ¿no es cierto?, desde hace 10 años en índices de la OCDE. Y hay otras materias en que efectivamente todavía tenemos brechas que son muy importantes. Y en ese sentido yo diría que Chile, en tanto sector público y sector privado, no están rezagados en esa materia. Sin embargo,
hoy día, y dado el desarrollo del país, ¿no es cierto?, indistintos de los índices o el crecimiento que ha mostrado el país en materia de PIB o PIB per cápita, etcétera, hay instancias del Estado que hoy día deben todavía focalizar sus esfuerzos más que en comunicar, en poder implementar, ¿no es cierto?, en poder medir, en poder desarrollar y llegar con recursos a aquellos grupos más vulnerables que probablemente hoy día no son tan sensibles a materias como los ODS, porque son precisamente quienes sufren las consecuencias, ¿no es cierto?, de la pobreza, de la desigualdad, del acceso a la educación, del hambre. Entonces, creo que no estamos en una brecha. Hoy día el Estado ha desarrollado instancias para la gestión de desarrollo sostenible en el país, y probablemente, como te decía antes, son menos visibilizados porque el foco hoy día sigue siendo poder llegar a aquellos grupos vulnerables donde probablemente estas materias son menos sensibles. Desde esa mirada, Iván, ¿es posible que la era COVID-19 pueda hacer que la dimensión social de la sostenibilidad se pueda potenciar? Hoy vemos en el mundo empresarial y en el mundo de los proyectos, por ejemplo, que existen normativas medioambientales que hay que cumplir, sí o sí, que en algunos casos están ligados a dimensiones de relacionamiento con las comunidades, y si tú no cumples esos aspectos, simplemente el proyecto no se aprueba, ¿ya? Pero la dimensión pura de relacionamiento con las comunidades no es hoy una normativa en sí, o no existe una obligatoriedad en sí. ¿Crees que el contexto de COVID-19 puede llevarnos a un camino en donde la sostenibilidad social se pueda desarrollar más? Porque siempre cuando hablamos de sostenibilidad lo asociamos casi directamente a las temáticas medioambientales. ¿Para qué hablar de las económicas? Quizás yo tengo la percepción que estamos muy lejos todavía de hablar de economía del bien común y ese tipo de dimensiones. Pero ¿cree que nos vamos acercando a una dimensión social de la sostenibilidad donde podemos ir avanzando en ese aspecto? Yo no tengo ninguna duda que el COVID-19 ha acelerado procesos, ¿no es cierto?, infinitos que hemos vivido cada uno de nosotros, afortunadamente algunos de nosotros de mejor manera que otros, ¿no es cierto?, que han debido seguir desarrollando una vida prácticamente normal o anterior al COVID-19, en tanto deben seguir yendo a sus trabajos, ¿no es cierto?, trasladarse en el transporte público, etcétera, cuestión que algunos, a propósito de la posición que ocupamos, ¿no es cierto?, o nuestros trabajos, etcétera, afortunadamente no hemos debido seguir viviendo. Pero no hay ninguna duda de que el COVID-19 ha acelerado ciertos procesos, y uno de esos procesos es efectivamente la incorporación de aspectos de sostenibilidad de manera transversal a todo tipo de organizaciones, y con ello estamos hablando del Estado, de las empresas, de las fundaciones, del tercer sector, etcétera. Yo no había visto en mi experiencia de los últimos 15 años una mayor demanda de profesionales, tanto del mundo de la comunicación como de la sostenibilidad y del mundo social, ¿no es cierto?, y también de la ingeniería y de la gestión dura, pero asociados a las temáticas de la sostenibilidad, tanto como en este último año. Y no lo saco por estadística, pero sí lo saco por una referencia personal que no tiene por qué definir, ¿no es cierto?, lo que está pasando, pero sí me da una idea de lo que están demandando hoy día las empresas o las organizaciones. Y esas organizaciones están demandando esos servicios porque la sociedad y sus públicos y sus clientes, ¿no es cierto?, y sus distintos grupos de interés, tanto internos como externos, le están demandando una mayor vocación en esa materia. Durante este año, ¿no es cierto?, de pandemia, hemos conocido innumerables estudios, encuestas, etcétera, y hoy día hay una exigencia, ¿no es cierto?, mayor por parte de los distintos grupos de interés a las distintas organizaciones, tanto el sector público, privado como tercer sector, ¿no es cierto?, de una mayor responsabilidad en materias sociales. Y probablemente
eso ha generado, ¿no es cierto?, una demanda de este tipo de profesionales y perfiles profesionales. Entonces, en ese sentido, creo que efectivamente el COVID-19 ha acelerado varios procesos en esa materia, dado que efectivamente, por la naturaleza de la pandemia, ¿no es cierto?, tenemos que hacernos cargo de aspectos logísticos, operacionales, sanitarios, de igualdad, ¿no es cierto?, en materia de ingresos, que están íntimamente ligados a los objetivos de desarrollo sostenible o materias de sostenibilidad. Iván, me gustaría que en esta última pregunta que te voy a hacer le pudieses hablar a las personas que se están formando en comunicación, a los estudiantes de periodismo. Yo soy joven, pero no tanto en el fondo, y todavía soy de la época en que nosotros teníamos en la cabeza que teníamos que trabajar en un medio de comunicación. Y si no, pucha, ahí ves cómo te la arregláis. De hecho, yo partí trabajando en un medio de comunicación siguiendo un poco los dictámenes bíblicos, por así decirlo, del periodismo en esa época. Pero nos damos cuenta hoy que el campo es enorme para los comunicadores y el aporte es enorme. ¿Cuál crees que es el mayor aporte hoy en día del mundo de los comunicadores en toda la dimensión del desarrollo sostenible? ¿Cuáles crees que son los grandes hitos en el fondo o las grandes herramientas que tienen los comunicadores que pueden aportar en este mundo y que ya en el fondo están aportando? Bueno, yo me sumo a tu proceso. Yo también, mi primera parte, mi primer tercio de experiencia laboral la desarrollé en los medios de comunicación. Y fue en los medios de comunicación, yo estaba editando en una radio donde empecé a escuchar el concepto de responsabilidad social, que aparecía en alguna nota, en notas internacionales, etcétera, y me empezó a aparecer un concepto súper interesante que yo no había visto en la universidad. Hoy día probablemente responsabilidad social o sostenibilidad es un concepto que no solo está en las escuelas de comunicación, sino está un poquito en el día a día, ¿no es cierto? Está ya más instalado. Y el proceso que yo hice fue un poquito más lento, ¿no es cierto? Pasé a trabajar al sector minero, a un área de comunicaciones y a un área que estaba muy ligada al mundo de las relaciones comunitarias y la sostenibilidad. Y entonces lo que yo podría recomendar es que hoy día no necesariamente tenemos que seguir ese paso, ¿no es cierto?, el de los medios de comunicación, pero requerimos, dada la formación de las comunicaciones en Chile o del periodista, así como lo conocemos clásicamente, más generalista, creo que aquellos que puedan tener una cierta claridad de que quieren aportar al desarrollo sostenible a través de la comunicación, que vayan desarrollando una especialización en paralelo a su estudio o vayan, ¿no es cierto?, tomando ramos, ¿no es cierto?, minors, etcétera, durante la carrera de comunicación o de periodismo que les permitan ir instalándose en ese ámbito. Y una segunda pata, creo que es importante entender para que podamos hacer que la comunicación realmente se transforme en un eje que contribuya al desarrollo sostenible, poder entender bien cómo operan las organizaciones. Probablemente una mala formación que vivimos nosotros, los que somos periodistas un poquito más viejos, ¿no es cierto?, es que entendíamos que nuestro rol era desarrollar un comunicado e informar a un determinado público lo que estaba pasando. Y la verdad es que hoy día la comunicación es el bálsamo o el aceite, ¿no es cierto?, que permite que tanto internamente en una organización como externamente aquello que queremos comunicar llegue de manera significativa y se transforme en una comunicación y en un contenido que sea relevante para las personas. Entonces, creo que también hay que meterse en comprender la cultura organizacional, a las organizaciones, ¿no es cierto?, a las personas, y con ello poder hacer ese vínculo, porque tenemos que entender que estamos
al servicio de cumplir un propósito o un objetivo, que puede ser un objetivo estratégico, comercial, el de una fundación, etcétera, pero en definitiva nosotros somos tanto el medio como este aceite, ¿no es cierto?, este bálsamo que permite que ese propósito se cumpla a través de una comunicación que sea basada en principios éticos, de transparencia, pero que se haga significativa para los distintos públicos de cada organización. Esperamos que el mundo de la comunicación social y el mundo del desarrollo sostenible se sigan integrando en pos de una sociedad inclusiva, de una sociedad justa, de una sociedad en donde veamos un desarrollo armónico para todas y todos. Iván, te quiero agradecer mucho por haber formado parte de este capítulo de comunicación sostenible. Que estés muy bien. Alejandro, muchísimas gracias, muchas felicitaciones y bueno, cuenta conmigo en todo lo que necesites. Un abrazo.